Muchos piensan que volverse imparable es cuestión de azar, de herencia o de tener una existencia sin dificultades. Creen que hay individuos fabricados de otro material, más resistentes, más audaces, más hábiles, pero la realidad es completamente diferente. Lo que convierte a una persona en alguien imposible de detener no es lo que posee, sino la manera en que piensa. No es lo que enfrenta, sino lo que decide internamente frente a lo que enfrenta. Yo, Brian Tracy, he sido testigo de cómo hombres comunes se transforman en seres extraordinarios cuando forjan una mente inquebrantable, una mentalidad preparada para resistir la duda, actuar con constancia y levantarse una y otra vez. No se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que el miedo tenga el control. Usted no necesita una vida perfecta para volverse fuerte. Lo que necesita es formar carácter, y eso comienza en sus pensamientos, porque cuando domina su mente, domina su realidad. Y ese control no aparece de la nada, se cultiva, se decide y comienza hoy. Ser imparable no significa jamás caer, ni nunca dudar, ni dejar de sentir temor. Ser imparable es tener una mente tan estable, tan disciplinada y tan entrenada que aun cuando todo a su alrededor se derrumba, usted sigue avanzando desde adentro. Porque la verdadera fortaleza no se mide en tiempos tranquilos, sino en cómo responde cuando todo lo externo se derrumba. Esa habilidad de mantenerse firme en medio del caos no es un privilegio reservado para unos pocos. Es el fruto de una mentalidad que se forja día tras día. Una mente que no negocia con sus excusas, que no espera las condiciones perfectas, que no depende de la motivación, sino del compromiso. Y cualquier persona puede desarrollarla si está dispuesta a hacer el trabajo interno que muchos evitan. La mentalidad de acero empieza con una sola decisión: dejar de ser esclavo de las emociones. Porque si cada vez que se siente cansado o frustrado o inseguro abandona lo que empezó, nunca construirá algo duradero. Las emociones son reales, pero no son órdenes. Son señales, no instrucciones. Un hombre con mente débil actúa según lo que siente. Uno con mente fuerte actúa según lo que decidió. Esa diferencia marca destinos. Porque mientras uno repite errores, el otro edifica su vida aún con miedo, aún con duda, incluso cuando nadie más cree en él. Para formar esa mentalidad debe comenzar a entrenarse cada día, no solo en grandes momentos, sino en lo cotidiano. Levantarse cuando suena la alarma, aunque no tenga ganas. Terminar lo que empezó, aunque se haya vuelto incómodo. Decir no a lo que lo debilita, aunque sea lo más fácil. Cada una de esas pequeñas decisiones es un ladrillo en su fortaleza interior. No espere a sentirse preparado, empiece a actuar como el hombre que desea convertirse. Porque cuando se acostumbra a hacer lo que debe, sin importar su estado emocional, está moldeando la mente que lo llevará hacia cualquier meta. La mente firme no nace, se crea a través de hábitos, enfoque, dirección y repetición. Todo inicia con esa primera decisión que puede tomar hoy. Dejar de rendirse en lo pequeño, porque si conquista lo pequeño será invencible ante lo grande. Ese es el verdadero inicio de una mente imparable. La mayoría quiere resultados fuera de lo común sin pasar por el esfuerzo silencioso. Quieren fortaleza sin esfuerzo, confianza sin disciplina, progreso sin incomodidad. Pero esa forma de pensar los mantiene débiles. Porque la mente no se endurece en lo fácil, se forma justo cuando todo dentro de usted quiere rendirse. Es ahí donde aparece la elección. O continúa siendo la misma persona de siempre, o avanza hacia la versión que siempre soñó ser. El punto de quiebre no es físico, es mental. Su cuerpo puede más de lo que cree. Es su mente la que le dice que no, la que susurra, que descanse, que no vale la pena. Si escucha esa voz, pierde. No solo pierde el momento, pierde su identidad. Porque cada vez que cede ante esa voz interna de debilidad, le enseña a su mente que no puede confiar en usted. Una mente de acero no es aquella que no duda, sino la que sabe qué hacer cuando la duda aparece. Es una mente entrenada mediante sacrificio, coherencia y constancia. Usted no despertará un día lleno de confianza absoluta. La confianza surge cuando cumple lo que promete, cuando sostiene su palabra aunque nadie lo observe, cuando decide actuar desde su visión y no desde su emoción, porque todo lo que vale demanda un precio. Y ese precio no es solo esfuerzo físico, sino disciplina mental, orden interior y dirección emocional. Y eso se practica cada día. Empiece por lo que está en sus manos. Su tiempo, sus rutinas, sus pensamientos. Cada vez que dice no puedo, se debilita. Pero cada vez que afirma lo haré igual, se fortalece. Aunque le tiemblen las piernas, aunque la motivación sea nula, aunque nadie lo apoye, aunque se sienta solo, ese instante de lucha es el gimnasio de su carácter. Si lo atraviesa sin rendirse, algo dentro de usted cambia. Su mente empieza
Respetarlo porque entiende que ya no manda la pereza, ni el miedo, ni la duda. Ahora el que manda es usted. Y cuando usted dirige, su vida deja de depender del azar y adquiere propósito. Esa claridad sostenida día tras día lo convierte en el tipo de hombre que otros admiran en silencio. El que no presume, pero progresa. El que no se queja, pero cumple. El que no aparenta, pero se transforma. Y lo mejor es que esa mente no requiere perfección, necesita práctica. Requiere que una y otra vez decida no fallarse, no a los demás, sino a usted mismo. Porque si se acostumbra a decepcionarse, justificarse o mentirse, podrá parecer fuerte por fuera, pero seguirá siendo frágil por dentro. Y cuando llegue la prueba grande, porque siempre llega, se quebrará. Pero si cada día se entrena, incluso en silencio, incluso en lo pequeño, cuando llegue esa prueba, no lo derrumbará, lo revelará. Porque una mente de acero no es la que nunca cae, sino la que jamás se rinde. Es la que se levanta más centrada, más firme y más consciente de quién es y de quién no volverá a ser. Una mente imparable se forma dominando el diálogo interno, no con el ruido externo ni con la motivación momentánea. Es lo que se dice cuando nadie lo observa, cuando todo parece salir mal, cuando está solo y nada avanza. Ahí, en ese espacio interno, es donde la mayoría se rinde. No en la realidad, sino en la mente. Se convencen de que no pueden, que ya fallaron, que no vale la pena volver a intentar. Se llenan de excusas disfrazadas de lógica. Pero son solo mentiras que la mente repite cuando no ha sido entrenada. Porque durante años ha vivido bajo la sombra de la duda, del miedo y del no soy suficiente. Y hasta que no confronte esa voz, seguirá siendo su prisionero. Debe aprender a interrumpir ese diálogo, a romper ese ciclo, no con frases vacías, sino con acciones respaldadas por hechos. No basta con decirse que puede, debe demostrárselo. Tiene que actuar incluso cuando su mente grite lo contrario, porque cada acción contraria a su antigua historia mental reescribe su identidad. Cada paso así es una nueva huella en su mente. Si lo hace todos los días, su voz interna cambiará de tono. Ya no será la voz del saboteador, será la del estratega, la del constructor, la del hombre que sabe quién es porque lo ha probado con hechos. El dominio de su diálogo interno es lo que lo mantiene firme cuando otros se detienen, cuando otros abandonan, cuando otros se justifican. Lo que lo diferencia no es su talento, es lo que se dice a diario. Es su conversación mental en los días sin progreso visible. Es lo que decide cuando todo en su interior quiere retroceder. Pero en lugar de huir, respira, recuerda su propósito y continúa. No porque sea fácil, sino porque ya no existe la opción de volver atrás. Ya decidió quién quiere ser, y aunque esa decisión no resuelva todo de inmediato, le otorga poder. Poder para enfrentar cada día con la certeza de que no necesita estar listo, solo dispuesto. Estar dispuesto no es una emoción, es una postura. Es un código interno, un compromiso que no cambia según el cansancio o las circunstancias. Es decirse cada día, aunque tenga miedo, avanzo. Aunque dude, actúo. Aunque caiga, me levanto con más enfoque. Esa es la mentalidad que lo hace imparable, porque ya no vive guiado por el estado de ánimo, sino por la visión. Y una visión defendida con firmeza termina moldeando su realidad. Así de poderosa es una mente disciplinada, una mente que ha aprendido a liderarse a sí misma. Porque el mayor liderazgo que puede ejercer es sobre sus propios pensamientos. Domine eso y todo lo demás fluirá. Una mente de acero no se forma en la teoría, se construye con práctica diaria. Y una de las prácticas más poderosas y menos reconocidas es mantener el enfoque cuando nadie lo exige. Porque es fácil ser disciplinado bajo presión, con una fecha límite o con alguien observando. Pero el verdadero carácter se demuestra cuando nadie lo mira, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podría detenerse. Y aún así elige seguir. Ese tipo de enfoque, repetido cada día, crea una fortaleza invisible pero tangible, una energía interna que lo sostiene cuando la motivación desaparece, cuando surgen las excusas, cuando todo parece invitarlo a parar. Usted no puede tener una mente firme si se permite vivir distraído. Cada distracción que acepta sin analizar, cada minuto que entrega sin propósito, cada decisión que posterga por comodidad, está entrenando su mente a dispersarse. Y una mente dispersa es una mente débil. Por eso, uno de los actos más valientes que puede hacer cada día es elegir conscientemente en qué va a enfocarse, qué va a ignorar y qué va a eliminar. Porque el enfoque es un filtro, y ese filtro separa al hombre que sobrevive del que verdaderamente progresa. No se trata de hacer más cosas, sino de realizar lo que realmente importa y protegerlo como si su existencia dependiera de ello, porque en cierto modo así es. Si estas palabras están despertando algo en su interior, algo,
que estaba dormido o que había sido silenciado, suscríbase ahora no solo para recibir más mensajes, sino para mantenerse firme en este proceso de crecimiento. Porque aquí cada concepto, cada enseñanza, cada reflexión está diseñada para fortalecerlo desde adentro, para recordarle que no está solo en este camino, que hay una comunidad de hombres que, como usted, ya decidieron no seguir viviendo de manera automática. Quiero que escriba en los comentarios una frase que confirme su decisión. Escríbala como si fuera una promesa. Protegeré mi enfoque sin importar el costo. Esa declaración no es para el algoritmo, es para usted. Para que cuando la lea mañana o dentro de un mes recuerde quién es y lo que ya no está dispuesto a perder por distracciones, porque el mundo constantemente intentará robarle su atención. Pero si quiere volverse verdaderamente imparable, debe transformar su enfoque en una muralla, una que no se derrumba ante el ruido, el cansancio ni el deseo pasajero de rendirse. Esa muralla se construye hoy con cada no que le dice a lo que lo aleja de su propósito, con cada sí que le da a lo que lo impulsa, con cada instante en el que elige seguir avanzando aunque nadie lo reconozca. Porque ese silencio, esa constancia, esa fuerza invisible, son las señales de los hombres que dejan huella, no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando nadie los ve. Y aún así, siguen caminando con firmeza, con concentración, con determinación. Una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar alguien con mentalidad inquebrantable es la capacidad de anticipar sus propios puntos débiles, no para justificarse, sino para prepararse ante ellos. El hombre común reacciona, tropieza, cae y luego intenta entender qué ocurrió. El hombre con mente entrenada, en cambio, se adelanta. Conoce sus hábitos, sus debilidades, identifica los momentos del día en los que tiende a rendirse, reconoce qué pensamientos lo sabotean, qué entornos lo desestabilizan y por eso no se deja sorprender. Los enfrenta antes de que aparezcan, los desactiva antes de que se fortalezcan. Porque un verdadero guerrero no entra en combate sin estrategia y su batalla más importante no es contra el mundo exterior, sino contra sus viejas costumbres, sus creencias limitantes y su versión anterior. Esa que intenta volver cada vez que las cosas se complican. Debe conocer sus excusas como si fueran enemigos con nombre propio, porque lo son. Están ahí disfrazadas de lógica, de cansancio o de falsas recompensas. Solo hoy descansaré. Esto no es tan importante. Ya hice suficiente, lo haré más tarde. Frases aparentemente inofensivas, pero son las que lo mantienen estancado. Son pequeñas grietas en el barco que está construyendo, y si no las tapa, sin importar cuánto avance, terminará hundiéndose. Por eso, necesita anticiparlas, escribirlas, verlas con claridad y preparar una respuesta consciente para enfrentarlas, porque no puede depender de su fuerza de voluntad cuando esté agotado. Debe tener un plan, un conjunto de reglas, una estructura que lo sostenga incluso cuando su energía baje. Esto no lo hace inflexible, lo hace consciente. Porque la autodisciplina no significa vivir en tensión, sino vivir con poder, el poder de decir no a lo que lo debilita, el poder de elegir su energía, el poder de corregirse antes de traicionarse a sí mismo. Y eso solo lo logra quien se conoce a fondo, quien no teme mirar su propia oscuridad interna, sino que la observa con honestidad y la enfrenta con estrategia. Porque no basta con desear cambiar, hay que estar dispuesto a enfrentar la versión de uno mismo que lo mantiene limitado. Esa batalla es diaria. No se gana una vez, se gana cada mañana, cada tarde y cada noche cuando actúa desde la conciencia y no desde el impulso. Empiece ahora. ¿Cuáles son las excusas que más repite? ¿Qué situaciones lo hacen rendirse con mayor facilidad? ¿Qué pensamientos lo detienen justo antes de avanzar? Escríbalos, no para juzgarse, sino para prepararse. Porque el hombre que se comprende, se domina. Y quien se domina, no puede ser vencido por nada externo, porque ya conquistó lo más difícil. Su propio autosabotaje, y cuando logra eso, ya no necesita suerte ni aprobación, solo necesita estar presente, con un plan claro y una decisión firme. Esa misma decisión que le dice a su mente, a partir de hoy tú no mandas, el que decide soy yo. Y mantener esa frase en acción es el cimiento de una mente inquebrantable. Una mente imparable no solo soporta la presión, la transforma y la convierte en impulso, porque entiende que cada desafío, cada obstáculo, cada momento incómodo no llega para detenerlo, sino para moldearlo. El hombre promedio huye del esfuerzo, evita los conflictos, busca comodidad constante. Pero quien posee una mente de acero ha cambiado su forma de interpretar la dificultad. Ya no se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo aprender de esto. Porque no ve los problemas como castigos, sino como un campo de entrenamiento. El
espacio donde su carácter se fortalece, sus habilidades se expanden y su identidad se refuerza. Esa manera de ver la vida lo hace indestructible. Mientras otros se derrumban bajo la presión, él crece bajo ella. Tiene que dejar de ver los retos como interrupciones del camino. Los retos son el camino mismo. Son las pruebas que distinguen a quien realmente avanza de quien solo lo dice. Son puertas que solo se abren con coraje. Si está enfrentando algo difícil, algo que duele o lo agota, escuche bien, ese es el lugar exacto donde puede transformarse. No cuando todo esté tranquilo, sino ahora, en medio del desafío. Porque justo cuando el músculo tiembla es cuando más crece. Cuando la mente quiere rendirse es cuando más se entrena. Cuando todo dentro de usted quiere retroceder pero decide avanzar un paso más, ahí se forja lo imparable. Debe hacerlo cada día, elegir cargar el peso que lo fortalece, no el que lo debilita. Porque el dolor no se puede evitar, pero sí se puede elegir. Puede elegir el dolor de la disciplina o el del arrepentimiento, el de crecer o el de conformarse. Y la diferencia es enorme porque uno lo limita y el otro lo expande. Uno lo encierra en una vida que no le pertenece y el otro lo impulsa hacia una que sí lo representa. Cada día que enfrenta lo difícil con buena actitud, su mente se vuelve más fuerte. Y lo mejor es que ese poder se acumula. Lo que hoy cuesta, mañana será natural. Lo que hoy exige toda su energía, mañana será parte de su esencia, porque el dolor que atraviesa con conciencia no lo debilita, lo transforma en alguien más sabio, más sólido y más auténtico. Así que la próxima vez que algo le pese, no lo rechace. Cárguelo, respírelo, aprenda de ello y siga adelante, no como una víctima que sobrevive, sino como un guerrero que se reconstruye. Porque no está aquí para lamentarse por las cargas, sino para volverse tan fuerte, tan centrado y tan decidido que esas cargas se transformen en herramientas. Y el mundo no podrá detenerlo, no porque cambie, sino porque usted eligió lo más desafiante. Crecer cuando era más fácil rendirse, avanzar cuando era más cómodo quedarse quieto, superarse cuando nadie lo exigía. Esa es la verdadera mente de acero, no la que espera que todo mejore, sino la que se adapta a todo y sigue avanzando. Una mente de acero también sabe concentrarse solo en lo que puede controlar. Esa es una de las mayores fortalezas que puede desarrollar, distinguir lo que está bajo su poder y lo que no. Porque el hombre débil gasta su energía en lo externo. El clima, el tráfico, las decisiones ajenas, el pasado, el sistema. Desperdicia su fuerza mental en cosas que no dependen de él, y luego se pregunta por qué se siente agotado o frustrado. Pero el hombre con mentalidad imparable entiende algo que los demás ignoran. Su poder comienza donde empieza su responsabilidad en lo que piensa, en lo que hace, en cómo responde, en lo que elige. Tiene que entender que su atención es un recurso limitado. No puede entregarla a todo lo que lo molesta o lo decepciona, porque entonces no quedará energía para construir, para avanzar, para crecer. Cada vez que enfoca su mente en lo que no puede controlar, se debilita, pero cada vez que la dirige hacia lo que sí puede hacer, aunque sea pequeño, se fortalece. Por eso, los hombres realmente fuertes no pierden tiempo luchando contra la realidad. La utilizan, se adaptan, la aceptan y luego actúan. Porque el enfoque no es negar los problemas, es dirigir la energía hacia donde aún tiene poder de decisión. ¿Tuvo un mal día? Concéntrese en cómo va a terminarlo. ¿Recibió una crítica? Piense en qué puede aprender. Las cosas no salieron como quería, enfóquese en cómo va a reaccionar. Esa actitud lo separa del resto porque cualquiera avanza cuando todo está bien, pero pocos se mantienen firmes cuando el mundo parece caótico. Y esos pocos no son especiales, son conscientes. Han aprendido a decir, no puedo controlarlo todo, pero puedo controlar mi enfoque y eso basta. Haga esto cada día. Antes de reaccionar, respire. Pregúntese, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltelo. Si la respuesta es sí, actúe. No con ira ni con impulso, sino con estrategia, con mente clara y voluntad fuerte, con la certeza de que no está aquí para ser arrastrado por el viento. Está aquí para ser raíz, para ser roca, para ser el punto firme en medio del movimiento. Y esa presencia se desarrolla cuando deja de luchar contra todo y empieza a dirigir su energía hacia la parte de su mundo que sí puede construir. Recuerde, no necesita controlarlo todo para cambiar su vida. Solo necesita controlar lo suficiente y hacerlo cada día con claridad, con enfoque y con disciplina. Porque el hombre que invierte su mente en lo que no puede cambiar se hunde, pero el que la invierte en lo que sí depende de él, se convierte en el arquitecto de su propia realidad. Y tarde o temprano, esa realidad reflejará su enfoque, porque donde va su mente, va su vida. Así que decida hoy mismo,
va a permanecer? ¿Como un simple observador de lo que no puede controlar o se convertirá en el protagonista de lo que sí puede transformar? La respuesta a esa pregunta marcará toda la diferencia. Una mente indetenible también se fortalece a través del poder del propósito. Sin un propósito, incluso el esfuerzo más disciplinado pierde sentido. Puede tener una rutina impecable, hábitos firmes, una agenda organizada, pero si no entiende por qué hace lo que hace, tarde o temprano su fuego interior se apaga. Porque la disciplina sin dirección no lo sostiene, solo lo desgasta. Lo convierte en una máquina eficaz pero sin alma. Y usted no vino a este mundo solo a funcionar. Vino a construir algo con significado, vino a dejar huella, vino a convertir su vida en una declaración de lo que es posible cuando una persona vive alineada con una causa más grande que sí misma. Ese propósito no tiene que ser algo inmenso, no tiene que estar grabado en piedra ni llegar como una revelación. Muchas veces está justo frente a usted, en la familia que desea cuidar, en el ejemplo que quiere dejar, en la mejor versión de sí que siempre supo que podía alcanzar. El propósito es la raíz emocional de todo esfuerzo. Es aquello que lo impulsa cuando ya no quedan razones lógicas, lo que lo levanta después de caer una y otra vez, lo que lo conecta con el para qué cuando el cómo se vuelve confuso. Y si no lo alimenta cada día, si no lo recuerda, si no lo mantiene vivo en su mente y en su corazón, incluso los mejores hábitos se vuelven automáticos y terminan por abandonarse. Haga esto cada mañana. Dedique 5 minutos a reconectarse con su propósito. Escríbalo, léalo, siéntalo. Recuerde por qué vale tanto la pena todo esto. Pregúntese, ¿qué tipo de vida quiero vivir? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué clase de persona quiero que el mundo recuerde cuando ya no esté aquí? No necesita todas las respuestas, solo una que lo impulse, una razón que lo obligue a levantarse incluso cuando el cuerpo no quiera, porque cuando hay una razón, siempre aparece un camino. Y cuando esa razón es lo suficientemente fuerte, el miedo pierde fuerza, porque quien actúa movido por un propósito deja de negociar con la duda, deja de vivir a medias, deja de existir en automático. Vive con decisión, con pasión, con una dirección que lo empuja incluso cuando flaquean las piernas. El propósito no elimina el dolor, pero le da sentido. No borra las dificultades, pero les da rumbo. Es el ancla que lo mantiene firme cuando todo alrededor se sacude. Y si cada día lo refuerza, lo recuerda y lo honra con acciones, su mente no tendrá opción. Se convertirá en piedra, en base, en motor, porque sabrá que no lo hace solo por metas externas, sino por algo que arde dentro de usted. Y ese tipo de fuego no se apaga con la lluvia, se fortalece con cada tormenta. Así que hoy, antes de dormir, escríbalo. Mi propósito es más grande que mi cansancio. Repítalo mañana y pasado mañana y cada vez que sienta que no puede más, porque si su propósito sigue vivo, usted también seguirá en pie. Firme, enfocado, decidido. Una mente de acero no se define solo por lo que hace, sino también por lo que elige no repetir. Porque quien no aprende del pasado está condenado a revivirlo, disfrazado de nuevas excusas, nuevos escenarios o nuevos nombres. Y si de verdad desea ser imparable, debe tener el valor de mirarse con total honestidad, de revisar su historia, no para lamentarse, sino para comprenderla y trazar un nuevo rumbo, diciendo con firmeza, esto termina conmigo. Porque no solo se trata de avanzar, sino también de soltar lo que ya no puede acompañarlo. Y eso implica dejar atrás versiones de usted mismo que alguna vez fueron necesarias, pero que hoy ya no sirven. Hábitos, creencias, formas de reaccionar, ideas que lo protegieron, pero que ahora lo limitan. Debe convertir el autoanálisis en una práctica constante. Observe sus patrones con atención. Pregúntese sin temor, ¿qué estoy repitiendo que me mantiene estancado? ¿Qué parte de mí se resiste a crecer porque aún se siente cómoda en lo conocido? Porque el crecimiento no solo duele por lo nuevo que exige, también por lo viejo que obliga a dejar. Y si no está dispuesto a soltar esas viejas zonas de confort, aunque hayan formado parte de su identidad por años, jamás descubrirá su verdadero potencial. Porque no se puede construir una nueva vida desde la misma mentalidad que lo mantuvo limitado. Una mente realmente fuerte es aquella que no le teme a la verdad, que no necesita parecer perfecta, ni tener siempre la razón, que puede decir, aquí me equivoqué, aquí me fallé, aquí volví a tropezar. Y en lugar de esconderse tras la culpa o la vergüenza, se levanta más consciente, más claro, más comprometido.
Porque cada error no comprendido es una herida que sigue abierta, pero cada error enfrentado con humildad se transforma en sabiduría. Y esa sabiduría, cuando se aplica con coherencia cada día, lo eleva a niveles que antes solo imaginaba. No necesita ser perfecto, necesita estar despierto, tan presente que ya no repita el guión que otros escribieron para usted. Debe mirarse cada día y decir: hoy no voy a hacer lo mismo de siempre, hoy voy a actuar con conciencia, no con impulso. Esa es la verdadera libertad, no hacer lo que se quiere, sino lo que se necesita, aunque cueste. Porque lo cómodo muchas veces solo es lo familiar, y lo familiar no siempre es lo correcto. Quien desea avanzar debe dejar de vivir por reacción y comenzar a vivir por elección. Así que antes de cerrar el día, pregúntese: ¿qué estoy sosteniendo que ya debería haber soltado? Escríbalo, decídalo, libérelo. No como un acto emocional, sino como un signo de madurez. Porque una nueva vida no empieza cuando logra algo externo, sino cuando deja de repetir lo que lo mantiene limitado. Y si hoy puede hacerlo aunque duela, aunque cueste, aunque no tenga todas las respuestas, su mente se habrá fortalecido de verdad. Porque habrá demostrado que no está atado a su pasado, sino comprometido con su futuro. Y ese compromiso, reafirmado día tras día, lo vuelve verdaderamente libre. Y una persona libre no tiene límites. Al final, lo que realmente lo hace imparable no es lo que obtiene, ni lo que muestra, ni lo que los demás ven, sino la relación que construye consigo mismo en lo más profundo. Es quien decide ser en silencio, cuando no hay aplausos, ni recompensas, ni público, cuando solo queda su respiración y su decisión. Esa es la prueba final. ¿Quién es usted cuando ya no hay nada que demostrar, pero todo por sostener? ¿Quién es cuando podría rendirse, pero elige continuar? ¿Quién es cuando nadie exige, pero igual responde como si su vida dependiera de ello? Una mente de acero no se forja en un gran instante, sino en miles de momentos donde eligió no fallarse, donde mantuvo su palabra, donde resistió la tentación de retroceder o rendirse, porque sabía que estaba construyendo algo que no se ve, pero se siente. Estaba formando carácter, creando raíces, levantando una estructura interior tan firme que ni el fracaso más duro, ni la pérdida más profunda, ni la tormenta más larga podrían destruirla. Y eso es lo que lo diferencia. No sus logros, ni sus títulos, ni su historia, sino su fortaleza interna, su convicción silenciosa de que, sin importar lo que ocurra, no se romperá. Puede doblarse, sí, pero no se quiebra. Porque se ha elegido a sí mismo demasiadas veces como para volver a abandonarse. Porque comprendió que no necesita la aprobación del mundo cuando cuenta con la aprobación de su conciencia. Porque se ha mirado al espejo lo suficiente como para no aceptar una versión débil de quien puede llegar a ser. Eso es ser imparable, no porque todo salga bien, sino porque cuando todo parece derrumbarse, usted sigue. Y no solo continúa, mejora, aprende, se alinea, se fortalece, se reconecta y vuelve más enfocado, más firme, como alguien que ya no busca motivación porque está en movimiento, está en camino, está en calma, porque halló dentro de sí una fuente que no depende de nadie más. Y esa fuente se enciende cada día cuando decide continuar, cuando no negocia con su viejo yo, cuando no busca excusas, solo soluciones. Recuerde esto, llegará un día en que todo cobrará sentido. Las caídas, las dudas, los silencios, los días en que nadie creyó, ni siquiera usted. Un día mirará atrás y entenderá que no fue suerte, ni talento, ni casualidad. Fue su decisión constante, su disciplina invisible, su firmeza cuando rendirse parecía lo más fácil. Y ese día el mundo lo verá como alguien imparable. Pero usted sabrá la verdad, que fue quien construyó su fuerza en los días donde solo él creía que valía la pena seguir. Y eso no se enseña. Eso se elige, se practica, se vive. Y usted ya lo está haciendo.